o no sepamos cuándo termina. Vamos a ir ya a nuestra próxima nota. Mario Nico, si te parece. Es internacional. Sí, señor. Y tenés todas las credenciales para iniciarla. ¿Ah, sí? Bueno, ¿por qué? Porque el pasado 8 de marzo se vivió una jornada electoral en Colombia, se votó el Congreso para definir los candidatos presidenciales rumbo al 2026 y para conocer qué es lo que está pasando en este país latinoamericano y el impacto que estábamos viendo en cambios de la geopolítica del mundo, estamos en comunicación con un colega, es profesor y es periodista de Bogotá, Colombia, Mauricio Rodríguez. Buenos días, ¿cómo estás? Desde Neuquén, Argentina, te saludamos. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Un saludo a todos los habitantes de Neuquén y un abrazo afectuoso de todos los colombianos para todos los argentinos. Bien. Mucha suerte en el Mundial este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras le vaya bien a Juanfer Quintero en River, yo estoy muy feliz. Garantía de éxito. Gran jugador. Gran jugador. Mauricio, bueno, las elecciones que se desarrollaron ahora están inmersas también en un contexto político muy delicado para el presidente Petro. Además de haber sorteado las acusaciones de Trump, que decía que, bueno, que era un consumidor de drogas, de descalificarlo por sus antecedentes, por su origen, por su pasado guerrillero. Luego se entrevistan en el Salón Oval de la Casa Blanca y parece que nació una nueva relación. Digamos, algo habitual en Trump, vapulear a quien tiene enfrente y después, de acuerdo a sus conveniencias, arrimar o no la relación. El tema que yo quiero preguntarte desde acá para interpretar mejor lo que hablamos es, Petro es un exguerrillero, como decíamos, pero que es alguien que se acerca a la política desde un lugar no tradicional, como bueno, de haber estado en ese conflicto, pero que también desplaza a una clase dirigente tradicional de Colombia. ¿Y eso es bueno o malo para Colombia? Muy buena pregunta que estamos tratando de intentar responder los colombianos y creo que cuya respuesta va a aparecer claramente en las elecciones que vamos a tener a cabo en 6 semanas. Yo diría que hay que reconocer que el presidente Petro recoge un sentimiento popular de los abandonados, de los marginados, de los discriminados, de los nadies, como los llama él en su propio lenguaje, que se han sentido maltratados históricamente, discriminados por el clasismo, el racismo, el machismo, el elitismo, la aporofobia, que es ese rechazo a los pobres, etcétera, etcétera. Ese sentimiento, hay que reconocerlo, lo caracteriza a él y por eso mitad de la población lo está apoyando, porque se ve reflejado en él. En sus problemas, en su estilo, en su ascendencia, en su origen, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, la otra mitad de los colombianos piensan, y yo me incluyo en ese grupo, que ha sido un muy mal gobernante, porque simplemente no tiene las ideas claras, no tiene el equipo, no tiene la disciplina, no tiene el conocimiento del Estado, porque sus reformas han sido demasiado radicales y los resultados de Colombia no son positivos. La macroeconomía se ha deteriorado en estos últimos años y a pesar de que la crisis no es tan severa como anticipaban unos hace 4 años cuando ganó el presidente Petro, de todos modos es evidente que Colombia ha retrocedido en estos años. Mauricio, el escenario del día domingo también define o describe la situación que se está viendo en Colombia, porque bien lo decías recién, hay una polaridad, no hay una mayoría absoluta, no se sabe qué es lo que va a suceder. ¿Cómo se vive esto en el día a día? Mucha incertidumbre, mucha confusión. Esta campaña política ha sido particularmente difícil de leer. Yo he seguido campañas políticas desde hace muchos años y he participado en muchas, prácticamente todas las elecciones presidenciales desde muy joven, pero esta ha sido particularmente confusa porque, para empezar,
comenzamos la campaña con casi 100 candidatos a la presidencia, imagínate. Y muchos partidos, hay una dispersión, una fragmentación de la representación política como nunca antes se ha visto. Pero ya con los resultados de las elecciones del domingo pasado para Congreso y consultas de algunos movimientos políticos, ya el panorama se ve más claro. Todavía no hay certeza de quién va a ganar, o por lo menos una alta probabilidad, pero ya por lo menos estamos hablando de que hay solo 3 o 4 candidatos que tienen opciones presidenciales. El candidato Iván Cepeda, que representa la continuidad del gobierno de Petro, así mismo lo afirma él, un hombre de izquierda que dice que va a radicalizar y profundizar la agenda social del presidente Petro, una persona de muy clara convicción de izquierda, viene de una familia y él mismo del Partido Comunista, pero a diferencia de Petro es un hombre estudioso, íntegro, disciplinado, organizado, que se sabe rodear muy bien. Ese, digamos que todavía hoy sigue siendo el favorito para ganar las elecciones. Pero el domingo, la derecha, la centro derecha, mostró una fuerza superior a la esperada. Y a través de una consulta que reunía a varios candidatos de centro y centro derecha, la ganadora es Paloma Valencia, una aguerrida senadora del partido del expresidente Uribe, sí. Y ella es una persona claramente de derecha. Y el último personaje, para completar el panorama, es Abelardo de la Espriella, un outsider, un abogado muy adinerado, cuestionado por sus vínculos con gente non santa, pero que tiene una gran acogida popular, es un hombre muy carismático, muy buen comunicador, y entre esos 3 candidatos creo yo que está el próximo presidente de Colombia. La única cuarta opción sería Sergio Fajardo, que es el representante clásico típico del centro, de la tercera vía, pero sus chances de ganar son cada vez más mermadas. En ese sentido, lo que estás contando, ¿qué posibilidades de alianzas hay entre algunos de los candidatos? Sí, según el mecanismo electoral de Colombia, en la primera vuelta salen 2 candidatos ganadores. Entonces, los demás candidatos que van a participar, que son unos 6 adicionales, bueno, incluyendo a los 4 fuertes, o sea, un total de 10 candidatos. Hay unos candidatos con muy pequeñas votaciones, pero en ese momento viene el juego de las alianzas. En ese momento hay que ver el centro. Esta es la gran pregunta de la política colombiana. Ese 10 o 15% de votantes de centro van a terminar apoyando al candidato de la izquierda, Cepeda, a la candidata de la centro derecha, Paloma Valencia, o al candidato de la derecha radical, dependiendo de cuáles de esos 3 pase a segunda vuelta. En este momento la pregunta más grande es si va a pasar Paloma Valencia o va a pasar el candidato Abelardo de la Espriella. Bien. El candidato Cepeda seguro pasa a segunda vuelta, que es el candidato de la izquierda. Lo que no sabemos es en el centro derecha, cuál de los 2 va a pasar a segunda vuelta. Y claro, ahí vienen las alianzas y la batalla por el centro. Paloma, por esos 10 o 15% que va a inclinar la balanza. Paloma Valencia recibió un apoyo de una reconocida periodista colombiana en la misma noche de la elección, ¿no? Lo vi en cables, lo vi en noticias y parecía como que una acción rápida y dijo para que no llegue de ninguna manera a Cepeda. Sí, en este momento básicamente la votación se ha convertido en lo que tú mencionas, en una anticampaña, ¿no? La gente más que por convicción por su candidato está votando contra alguien, ¿no? Unidos contra Cepeda, unidos contra la candidata de Uribe, que es Paloma Valencia. Sí. Y la periodista que apareció en el escenario, ella era candidata a la presidencia, muy opcionada hace un año,
directora de una de las principales publicaciones de Colombia, pero perdió mucha fuerza. Sin embargo, participó en esa consulta el domingo, cuyo resultado favoreció a Paloma Valencia. Pero sí, desafortunadamente, como en muchos países en América Latina y en el mundo, es más una campaña en contra de algo o de alguien y no a favor, con convicción, ¿cierto? Corre peligro, Mauricio, corre peligro el acuerdo de paz, que haya alguna regresión en ese sentido, o eso ya es parte definitiva del pasado. Yo personalmente creo que eso ya es parte definitiva del pasado. El acuerdo de paz cumple 10 años este año. Ya hubo una discusión intensa durante mucho tiempo e incluso a pesar de que todavía hay críticas de la derecha y del centro derecha, el acuerdo en sí no va a tener ningún problema, además porque está incorporado a la Constitución, es una obligación de Estado. Lo que sí puede hacer la diferencia es la velocidad y la calidad de la implementación de lo pactado, en donde hay atrasos. El centro y la izquierda seguramente serían más eficaces y la derecha no haría un esfuerzo tan especial como las otras fuerzas políticas. Adelante. Otra pregunta que te quiero hacer por curiosidad, ¿no? por interés en la política colombiana. Álvaro Uribe es una persona que intoxica el escenario político porque se lo ve siempre como una persona insidiosa, y últimamente hasta una grabación donde él habla con una de sus community manager, dándole indicaciones para actuar en contra de alguien. Hablo así en genérico porque no tengo el dato ahora en la cabeza, pero sí. Se lo ve como, o por lo menos se lo ve en redes y en medios tradicionales como una persona artera. ¿Es así? Sí, correcta tu lectura. Desafortunadamente, el presidente Uribe, que hizo cosas buenas por Colombia en su momento, que tiene algunos logros importantes, desafortunadamente, a raíz del acuerdo de paz se enfrentó al presidente Santos y de ese momento en adelante ha sido una constante crítica, lucha, dispersión de odio hacia todo lo que representa el centro y la centroizquierda. Y en efecto, por ejemplo, el acuerdo de paz que fue sometido a un plebiscito perdió por un margen muy, muy estrecho, pero perdió como producto de una campaña liderada por el expresidente Uribe, donde desafortunadamente, y esta es mi opinión, pues lo que imperó fueron las mentiras y las calumnias y las distorsiones para confundir a la gente y a punta de sembrar odio y de esas calumnias y mentiras fue que logró convencer a mucha gente de que se opusiera a un acuerdo de paz que yo personalmente creo que, sin ser perfecto, era un paso positivo, muy positivo para Colombia, y lo sigue siendo porque afortunadamente sobrevivió a muchos intentos por reversarlo, frenarlo o acabarlo. Mauricio, una más de mi parte te quiero consultar. Ahora el ojo está puesto en qué pasa con las presidenciales, pero de alguna manera quien sea el que triunfe va a tener un Congreso fragmentado, va a tener dificultades para implementar su agenda. Muy, muy difícil la situación en el Congreso. Precisamente fue uno de los grandes problemas que tuvo el presidente Petro, que no logró pasar sus reformas más radicales en el Congreso, porque encontró una oposición enorme en el legislativo y también una oposición en la rama judicial, que encontró como inconstitucionales varias de sus iniciativas, cosa que habla bien de la democracia colombiana, la separación de poderes y la capacidad de controlar cada poder al otro y no depender solamente del presidencialismo o de la capacidad o voluntad del Ejecutivo. Eso mismo va a suceder al próximo gobierno. Un Congreso fragmentado, como bien anotas tú, va a ser muy difícil hacer reformas. Si gana el candidato de la izquierda, Cepeda, yo creo que puede tener una mayor probabilidad de hacer acuerdos porque su talante, su estilo personal, su experiencia en el Congreso le permitiría buscar mayorías, probablemente moderando algunas de las reformas.
Pero si es un candidato de la derecha o de la centro derecha, va a recibir una oposición visceral y muy fuerte del pacto histórico, que es la principal fuerza del Congreso y es el partido de la izquierda. Entonces, desafortunadamente vamos a seguir viviendo, como en buena parte de América Latina, sino en toda, mucha agitación política en el Parlamento. Por eso, el presidente Petro y con el apoyo de la mayoría de la izquierda quieren hacer una Asamblea Nacional Constituyente que cambie Ajá. la Constitución del año 91 para quitarle poder al Congreso y aumentarle el poder a la rama ejecutiva, o sea, Ajá. más presidencialismo, lo cual Como, obviamente va en contra de la democracia. como acá en la Argentina. Nosotros somos presidencialistas, es una tradición que nos llevó a sufrir tantos golpes de Estado durante el siglo pasado. Eh, entonces, vos creés que no sos adivino, por supuesto, pero podés tener un pronóstico de cómo va a resultar esto. ¿Lo ves con posibilidades a un espacio de centro-izquierda para seguir gobernando? Yo No. creo que hoy en día es el escenario más probable, que el próximo presidente sea Iván Cepeda, un hombre de izquierda que puede que se mueva un poco hacia el centro por necesidad política entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Ujú. Hay dudas sobre cuál va a ser su modelo económico, porque por su formación clásica en el comunismo y el marxismo, leninismo, se teme que podría ser un presidente estatizante, con mucha intervención en la economía. Pero por el otro lado, la situación de Colombia es tan difícil en su macroeconomía que si no se modera y hace acuerdos con otros partidos políticos más de centro, pues le va a quedar muy difícil gobernar, porque yo creo que la constituyente presidencialista no va a ser aprobada ni en el Congreso ni por la mayoría de los colombianos, que sí tiene claro que la separación de poderes es conveniente para una democracia. Mauricio, muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? A ustedes muchas gracias y un saludo especial a todos sus oyentes. Muy buen día. Gracias, Gracias. muy amable. Y que ande todo muy bien. Gracias. Bueno, ahí está Mauricio Rodríguez, colega, hablándonos desde, no sé, Medellín, Cali, no sé dónde. Bogotá. Bogotá.